hay muchas enfermedades vasculares, pero pues las principales o las que más vamos a escuchar por ahí que suenan son la retinopatía diabética y la retinopatía hipertensiva. Son dos enfermedades que surgen como consecuencia de un cambio en una vascular y en otro sanguíneo, pero terminan en complicaciones a nivel de la retina. Esto no solamente en la retina, sino que ustedes saben que el paciente diabético e hipertenso siempre va a tener complicaciones mucho más extensas, generalmente pulmones, cerebro, riñones, en el caso de diabéticos, extremidades. Entonces, básicamente compromete con el cardiovascular. Bueno, esta imagen pues me gusta mucho siempre porque con esta imagen ustedes podrán entender la posición de las lesiones donde las van a encontrar. Hablamos de las hemorragias intrarrenales, las exudaciones, el edema, y todo esto pues tiene como consecuencia, o más que todo afecta a esta estructura. Por ejemplo, la semana pasada que hablábamos de la oclusión arterial, buenos días. La semana pasada que hablábamos de la oclusión arterial, hablábamos de la tumefacción de los axones, y uno se imagina por qué ocurre la tumefacción de los axones. Pues es precisamente la hipoxia que ocurre en esta zona, que es tan dependiente de la vasculatura. Esa hipoxia va a ocasionar que los axones colapsen, se hematicen y ocurra pues lo que conocemos como tumefacción. Empecemos por la retinopatía hipertensiva. Todos sabemos que tenemos una tensión arterial sistólica y diastólica que explica la contracción y la relajación del corazón, y asimismo ese mismo ritmo lo llevan los capilares, los vasos, ¿sí? Normalmente la presión arterial está entre 120-80 milímetros de mercurio, y se declara un paciente hipertenso cuando está arriba de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. A mí me pasa algo con mucha frecuencia con algunos pacientes, es que hay pacientes que yo reviso en fondo de ojo y observo cambios vasculares en retina, y el paciente siempre dice que va al médico y está bien, o sea, que va al médico y le toma la presión y no, mi presión está siempre bien, pero usted ¿por qué tiene cambios arteriales? ¿Por qué tiene cambios vasculares en retina? Entonces aquí hay una cosa clara, y es que ustedes no asuman y no den por sentado que si el médico general dice que no hay hipertensión, no desistan del diagnóstico cuando ustedes observan cambios vasculares en retina. Me ha pasado muchas veces, ¿sí? Que el paciente tiene cruces arteriovenosos, hilos de cobre, hilos de plata, es decir, cambios vasculares importantes. El paciente ha ido varias veces donde el médico general dice que no tiene. La mayoría de las veces pasa que esos pacientes van donde el médico general y les toman la presión en la mañana, el paciente está recién levantado, presión tranquila, está súper bien, usted tiene la presión como de un pollo de venta, ¿sí? Y resulta que ese paciente en el transcurso del día, con el trasegar de su día, empieza a tener problemas de hipertensión. Entonces a veces, cuando ese tipo de cambios induzca al paciente a que solicite una curva de presión, lo que conocen como, ¿cómo se llama? El Holter, ¿sí? ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado? Se pone 24 horas o incluso 48 horas, y ese Holter lo que está haciendo es tomar presiones durante varias veces al día, porque a veces en esos pacientes la presión se desata en algunos momentos. Hay personas que se les sube la presión a la valvar, ¿sí? Entonces, a veces si ustedes observan los cambios, díganle al paciente, no es suficiente con que le tomen la presión arterial en el consultorio, sino que por favor solicite un Holter a ver si usted tiene momentos o episodios de picos de presión elevada. La retina tiene unas características, o los vasos de la retina tienen unas características. La primera es que su grosor no es el mismo, las paredes no tienen el mismo grosor que tiene el resto de las paredes de los vasos sanguíneos del cuerpo, ¿sí? Eso hace que sean un poquito más frágiles, ¿sí?
Tiene ausencia de fibras del sistema nervioso, por tanto tiene su propio sistema de autorregulación. Y tiene también una barrera hematorretiniana, es decir, la hematorretiniana que conocemos que está entre la lámina de Bruch y el EPR, no es la única. También hay otra barrera importante que es provocada por la pared vascular de esos capilares que también se llama barrera hematorretiniana. ¿Propósito cuál es? Mantenerse firme y resistente, permitiendo que solamente la sangre pase por ese canal vascular y no permee, no filtre, ¿sí? Entonces aquí es donde empezamos con la situación de alteraciones vasculares. Entonces, el primer mensaje en la hipertensiva es que lo que cambia en la hipertensión son las paredes de los vasos, ¿sí? La sangre sigue siendo la misma, pero la pared del vaso cambia. Si pensamos en paredes de los vasos y el cambio de la pared de los vasos, pues tenemos que pensar en todas las estructuras vascularizadas que tenemos en la vida ocular. La más vascularizada será entonces la coroide. Por tanto, la coroide será una de las primeras estructuras en sufrir alteraciones. Por eso conocemos la coroidopatía hipertensiva. ¿Ustedes la habían escuchado alguna vez? Casi no se menciona de ella. Se habla de la retinopatía hipertensiva, pero pocas veces se habla de la coroidopatía hipertensiva. Y resulta que es que atrás de la retina tenemos vasos grandes, medianos y pequeños. Tienen que afectarse, más que todos los capilares, más que todo la coriocapilar, que es la de vasos más pequeños, que están más cercanos a la retina, ¿cierto? Eso hace que sean vasos mucho más frágiles o más pequeños y fracasan o fallan mucho antes incluso que los cambios que puedan detectarse en la retina. Entonces pueden haber pacientes hipertensos con una retina íntegra, pero con una coriocapilar ya con cambios estructurales, ¿sí? Entonces la primera causa o la primera consecuencia, perdón, de la hipertensiva será una coroidopatía. Listo. ¿Qué habrá? Vasoconstricción. Ya hablamos que entonces, como tiene un sistema de autorregulación y ocurre una hipertensiva, en la hipertensiva lo primero que ocurre es arteriosclerosis, es decir, endurecimiento de las paredes de los vasos, por tanto pierde esta posibilidad, esa capacidad de flexarse, de cambiarse para hacer ese bombeo vascular. Entonces los vasos se constriñen, se vuelven más estrechos, la luz por donde pasa la sangre es mucho más estrecha y por eso es que la presión se da. Isquemia, entonces esto ya lo sabemos, si tengo un vaso muy estrecho, un capilar muy estrecho, lo siguiente que va a ocurrir es que allá no va a llegar tanta oxigenación como lo que necesita y empiezan a haber áreas de isquemia. Oclusión e infarto capilares, pues imagínense esto, muchachos. Hace 8 días vimos oclusión de arterias y de venas. Imagínense unas paredes vasculares endurecidas, ¿sí? Una luz estrecha, pero unos glóbulos rojos que conservan su misma proporción y su misma densidad. Y además de eso, nosotros también cargamos en nuestra sangre también trombos de colesterol y normalmente los hipertensos de algunos vienen acompañados con dislipidemias. Entonces son más, digamos, propensos a oclusiones, que son infartos capilares, es decir, lo que veíamos hace 8 días, donde hay una oclusión venosa o una oclusión arterial, ¿qué es lo que pasó ahí? Un infarto. Eso es un infarto. Donde hay un exudado, ¿qué es lo que pasó allí? Hubo un infarto. Sí, una hemorragia, pero es consecuencia de un infarto, un microinfarto vascular. Desprendimiento de retina seroso. No hemos hablado de desprendimientos de retina, pero pensemos un poquito. Si yo les digo un desprendimiento de retina traccional, ¿qué se les ocurre? Algo que lo tracciona. ¿Qué puede haber que tracciona la retina y que se me genere un desprendimiento de retina? Membranas. En vitro, membranas, perfecto. Ya lo saben, es decir, no es tan difícil sacarlo por anatomía. Si yo les digo un desprendimiento de retina regmatógeno, y la regmatógeno tiene que ver con desgarros, con rupturas, ¿qué está ocurriendo allí? Que en la zona donde está desgarrada, donde está rota, el líquido se va a meter y va a terminar de desprender la retina, ¿cierto? Entonces vamos con 2 tipos de desprendimientos de retina traccional, membranas in vitro, el regmatógeno, no reumatógeno, sino regmatógeno por G. Regmatógeno, que es por rupturas, eso luego lo vemos, pero quiero como comentarles un poquito. Ahora imagínense el seroso. El término seroso, ¿lo pueden identificar? ¿Cómo qué? Como líquido,
como inflamación, exacto. Como que cuando yo me caigo y me raspo la rodilla los siguientes días mientras cicatrizo, boto como una agüita, que es como medio pegachenta un poquito, eso es líquido seroso. Ahora, ese líquido seroso siempre cuando va a ocurrir, cuando hay procesos inflamatorios, ¿cierto? Cuando hay el traumatismo. Entonces imagínese esto, tengo la retina, tengo la coroides abajo y tengo una coroides que está sufriendo de infartos todo el tiempo. Ya sabemos, donde hay infartos es porque hubo oclusiones vasculares, sea o arteria o sea vena. Pero ya sabemos que una oclusión venosa o arterial implica edema. Ahora imagínense una coroides que sufre múltiples infartos. ¿Qué empieza a ocurrir? Liberación de líquido. ¿Y entonces de quién va a levantar? A la EPR y por tanto a la retina. Entonces miren que ese es un desprendimiento de retina seroso. Un desprendimiento de retina donde la retina está íntegra, el vítreo está íntegro, pero hay un líquido que la está levantando. En este caso, una alteración de la coroides, ¿sí? Y las manchas de Elsching, que son, bueno, las lesiones del EPR son como zonas de isquemia que han ocurrido secundarias a este infarto de los capilares y se llaman manchas de Elsching porque solamente son visibles en la angiografía. ¿Las ven? Se ven unas zonas oscuras. Hace 8 días, cuando estábamos viendo oclusiones, veíamos oclusiones isquémicas y no isquémicas. La diferencia de ellas era en que en la no isquémica habían muchos sangrados, había edema, había exudación, no más. Mientras que en la isquémica había un área muerta, que generalmente se veía por angiografía oscura, y estaba delimitada con tejido neovascular. Entonces, en este caso, son microinfartos en la coriocapilar. Miren que estos vasos de la retina se ven de alguna manera bien. Esto está atrás, en la coriocapilar. Entonces esos microinfartos en la coriocapilar están mostrando las famosas manchas de Elsching, ¿sí? Áreas de isquemia delimitadas con tejido neovascular. ¿Eso es claro? Profe, ¿solo visibles con angiografía? Solo visibles con angiografía. Es decir, yo otra vez, bueno, este fondo de ojo que sí ya tiene cambios un poquitico más amplios y esas placas blancas que están viendo allí, que se ven coroideas, ustedes ven que... ¿Recuerda cuando les mostraba exudados, que el exudado se veía como alrededor del vaso cuando era exudado retiniano? Miren que aquí esta exudación no está en la retina, está atrás. Y me doy cuenta de eso porque veo como los vasos de la retina pasan por encima de ellos sin problema. ¿Cierto? Entonces, eso que se está mostrando ahí muy blando, no digan que es drusa, porque nos puede confundir un poco por su coloración, ¿sí? Y porque está debajo de la retina. Ahí qué susto, porque entonces ¿cómo hacemos para declararlo si nosotros visiblemente sabemos que las drusas son más amarillas y sabemos que están a nivel de la lámina de Bruch? En este caso, ¿tiene algo que ver con la forma? Sí, son amarillas porque están muy profundas, están justo detrás de la retina, están justo en la coriocapilar, están de bordes difusos y muestran... Exacto, como algodón, a pesar de que no se ven tan blancas, sabemos que su coloración amarilla se da es por la profundidad de las capas, pero su característica como algodonosa, siendo no blancas, ¿sí? Nos muestra que hay áreas de isquemia. Eso sí toca, es de muy buena observación, ¿cierto? Porque podríamos perfectamente confundirlo con drusas. Aunque la verdad, las drusas tienden a ser mucho más densas. Es decir, a pesar de que hay drusas blandas, en las que los bordes son irregulares, su aspecto es como más robusto, más denso, mientras que estas están como emborronadas, difusas. Y pues habrá un antecedente de hipertensión, aunque vuelvo y repito, les pasará que pacientes vienen sin diagnóstico de hipertensión, pero usted está viendo cambios visibles en la vida. Por eso ustedes, si se vuelven muy observadores, van a identificar pacientes a quienes van a remitir con esa condición especial de hacer un estudio más profundo de la hipertensión. Entonces, en ese sentido, lo que les estoy contando, ¿qué podrían definir de esta tomografía? O sea, ¿qué está pasando allí? Si estaba ocurriendo una coroidopatía hipertensiva, ¿qué está pasando allí? Hay un desprendimiento. ¿De qué? En el EPR, Sí. la parte apical de la basal. Sí, gracias, qué bien. Es líquido, ¿no? Lo que se libera allí. Ok,
Entonces, definitivamente con eso confirmamos. Miren que la retina todavía se ve íntegra. Aquí no estamos cercanos a la fóvea. Ahí estamos en una zona muy como en el reborde de la papila, ¿sí lo ven? ¿Sí ven que la papila está mostrando pues como la depresión allá y está mostrando la zona hiperreflejante del complejo de centros ganglionares? Pero como lo dice el doctor, muy bien, está separado el EPR, es decir, hay un desprendimiento seroso del EPR. Ahí está la evidencia de una presencia de microinfartos vasculares coroideos. Ahí. Listo. Miren, esta es una angiografía, se ve una retina, digamos que es una retina diferente. Aunque los vasos no se ven muy afectados, por acá veo uno que otro cruce positivo. No hemos hablado todavía bien de los cruces arteriovenosos, pero podemos deducirlo por cómo la arteria pasa por la vena, por encima de la vena, y la vena cambia su calibre, su posición, su forma también, su trayectoria. Pero todo está blanco. Sí, pero la tiene una línea. Una línea. Es por los axones. Pues uno podría tener ahí como impresión diagnóstica que ese paciente está teniendo o fibrosis o liberación de líquido, es decir, una retina que de pronto ha sufrido algo de tumefacción, ¿sí? Vamos a mirarlo en retina. Si hay liberación de líquido, posiblemente esta foto está tomada unos segundos después de haberle aplicado medio de contraste. Seguramente si dejamos pasar más tiempo, esto puede mostrarnos liberación de líquido más marcada. Pero a lo que voy aquí es que si bien la retina tiene cambios visibles de hipertensión, uno casi nunca se fija en la coroides. Siempre hablamos de retinopatía hipertensiva, pero no en la coroides, y resulta que es que la coroides con esos punticos oscuros está mostrando infartos coroideos, es decir que la enfermedad lleva ya un buen tiempo de evolución. Se dice que para que existan cambios a nivel de la retina, ya sea hipertensos o diabéticos, el paciente debe tener más de 5 años de patología, ¿sí? Es decir, que si un paciente a usted le llega y le dice, nunca me han dicho que tengo hipertensión, siempre que me toman la presión estoy súper bien, pero usted observa cruces arteriovenosos, hilos de cobre, hilos de plata, microinfartos, ese paciente fijo lleva más de 5 años con esa alteración. No la han diagnosticado, han hecho una mala revisión de su condición, pero ese paciente ya viene cursando con una patología hace más años, ¿sí? Para que existan pues esos cambios. Entonces, otro que eso sí ya es una cosa severa, sería una neuropatía hipertensiva. En la neuropatía hipertensiva, pues como su nombre lo dice, vamos a encontrar edema y gliosis. El término gliosis hace referencia al tejido glial, ¿sí? Y sabemos que el tejido glial en las retinas tiene mucho que ver con la defensa. Entonces teníamos tejido glial como por ejemplo los astrocitos que van pegados a un capilar, que obtienen nutrientes, pero también tenemos la glía o las de Müller, ¿sí? Que son de defensa, que son macrófagos, y ellos reaccionan ante procesos inflamatorios. Entonces la gliosis se va a ver de esa manera. Áreas blancas como presencia de membranas, presencia de inflamación. Y el edema en ese caso, edema de papila, o incluso en cualquier zona de la retina, porque donde hay microinfartos hay siempre liberación de líquido, ¿cierto? Esa, cuando ya encontramos una neuropatía hipertensiva, es una hipertensión maligna. Es decir, ya ocurrieron tantos cambios que ya hubo un compromiso del nervio óptico. El pronóstico es muy malo, es decir, probablemente es un ojo con muy mala agudeza visual o incluso un ojo ciego, de difícil recuperación porque ya hay cambios en el nervio óptico. Cuando ocurre una inflamación del nervio óptico, la compresión que se genera por el edema termina lesionando las fibras del nervio óptico y eso termina en ceguera. ¿Sí? También ocurren por lo mismo, ¿no? Por todos los infartos que están pasando al mismo tiempo. Entonces, ¿qué signos tenemos nosotros en la hipertensiva? Yo voy a pedirle a Dios que estos marcadores funcionen porque están fastidiando. En la hipertensiva, entonces sabemos que los cambios que ocurren son vasculares, es decir, en la pared
de los vasos. La sangre sigue siendo la misma, ¿sí? El primer cambio que va a ocurrir es una arterioesclerosis, que trae como consecuencia, por supuesto, la estrechez del vaso. La sangre viaja a la misma velocidad, pero por unas zonas más estrechas, por tanto esa sangre termina lesionando las paredes vasculares, ¿sí? Esa arteriosclerosis entonces es la que me genera una vasoconstricción, ¿sí? Si pasa la sangre por unos vasos muy estrechos, lo siguiente que va a ocurrir es que el vaso va a empezar a cambiar su trayectoria, por tanto va a empezar a mostrarse como la carretera Manizales, más tortuosa. Entonces esto termina en tortuosidad. Así que un paciente hipertenso es muy fácil de identificar. Veo unos vasos con una alteración, con una relación arteria-vena alterada, ¿sí? Es decir, vamos a encontrar relaciones arteria-vena de 1 a 1, muy similares. Vamos a encontrar unos vasos más estrechos y por tanto tortuosos. No olviden que no es lo mismo un vaso con una trayectoria como ondulada a una trayectoria tortuosa. La trayectoria tortuosa es como más irregular, exacto, más así, porque a veces pasa que empiezan desde esta clase de aquí en adelante a ver todos los vasos tortuosos. No, por favor, siempre fíjense en que la trayectoria realmente es muy tortuosa y es normal tener unos vasos con ciertas ondulaciones. ¿Listo? Ok. Seguimos pensando entonces, si tengo unos vasos duros que se constriñen y que terminan en tortuosidad, lo siguiente que vamos a tener es que lo primero que se altera es la arteria. Entonces la arteria se constriñe, se vuelve más dura, y como hay anatómicamente hay algunas zonas en donde la arteria pasa por encima de la vena, esta, al ser más dura, se va como enterrando, como indentando hacia la profundidad de la retina, y al irse indentando, entonces lo que va a generar es cruces arteriovenosos positivos. ¿Cómo nos damos cuenta del cruce arteriovenoso positivo? Pues porque cambia la trayectoria del vaso, cambia el calibre de la vena por donde está pasando la arteria, ¿sí? Y se me había olvidado decirles algo importantísimo. Miren la arteria, reconocen la arteria, por supuesto, ¿cierto? En esa imagen. Tiene una particularidad y es un signo típico de los hipertensos, y es el hilo de cobre o el hilo de plata, ¿sí? ¿Qué es el hilo de cobre o qué es el hilo de plata? Eso que ustedes ven como un hilito, de pronto un poquitico más opaco, diríamos que es de cobre, o este que es muy marcado, no es que se forme en la pared vascular una membrana ni nada de eso, eso no pasa. Lo que ocurre es que es tan dura como cuando usted está tan inflamado que el tejido se vuelve tan duro, tan tenso, ¿sí? Que al nosotros observar con el oftalmoscopio directo o indirecto, es decir, iluminar la zona, este tejido es tan tenso que brilla más. Entonces, a mayor brillo, mayor arteriosclerosis, ¿sí? Por tanto, esta arteria tiene una arteriosclerosis de leve a moderada, aquí ya está moderada y aquí ya está severa. Entonces, entre más brillo haya, lo podemos denominar. Y lo de cobre es que brilla, se ve. En la vena no se, o sea, se ve, pero no se ve tanto como en la arteria, porque el cambio es arterioesclerosis, es decir, el cambio, el endurecimiento de las paredes ocurre en las arterias. ¿Listo? Entonces, es decir, que nosotros podríamos tener un brillo normal en las paredes de los vasos. Cuando ustedes hacen oftalmoscopía, puede ser que las paredes de los vasos brillen, ¿cierto? Y cuando el paciente está muy joven, pues brilla más, ¿sí? Pero ya cuando yo noto esos brillos tan marcados, y además de eso, en las zonas donde pasa la arteria por encima de la vena, hay cambio de la trayectoria y de la estructura de la vena, sé que es un cruce arteriovenoso positivo. Entonces,
Si usted me dice que es hilo de cobre o hilo de plata, yo ya sé que es un cambio vascular asociado a la hipertensiva. Si me dice que es un hilo de plata, yo asumo que es una vasoconstricción severa. Si usted me dice que es un hilo de cobre, sé que hay vasoconstricción, sé que hay que cruzar arterionoso, pero no es lo mismo. ¿Listo? Mírenlo como se ve el hilo de plata, de verdad que se ve muy marcado. El hilo de cobre se ve un poquitico menos marcado. ¿Listo? Ok. Entonces, ya saben que el hilo de cobre y el hilo de plata no es membrana, es simplemente un brillo más marcado por un vaso mucho más duro. Y estos son los tipos de cruces arteriovenosos. Entonces tenemos, cuando hay hilo de cobre, miren que es un poquito más amarillo, está el signo de Gunn, que el signo de Gunn básicamente es el famoso ahusamiento del vaso. El término lo usan porque hace muchos años las abuelitas y todo eso tejían con los usos, y los usos eran unos palos con unas puntas más finas, ¿cierto? Eso, con el de Blancanieves, ¿sí? Con la Bella Durmiente. La Bella Durmiente. La Bella Durmiente, claro. Ay, no, pero trajo algo de Disney así como divertido, ¿no? Ok. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí con la vena? Justo viene gruesa, viene de buen calibre, y en la zona donde hay compresión se estrecha, por eso se llama ahusamiento del vaso. Pero miren que ahí la vena sigue su trayectoria igual, es decir, se conserva igual rectilínea, solo que en la zona donde pasa la arteria por encima de la vena la constriñe, y eso es el ahusamiento, es el tipo signo de Gunn. Estoy hablando en grados de severidad. Este de la mitad, miren cómo ya no es hilo de cobre, sino que ya está más de plata, y lo que ocurre ahí es que la arteria, cuando pasa por encima de la vena, no solo ahusa la vena, no solo la estrecha en esa zona, sino que además de eso ella parece como una S. Por eso se le conoce como el signo de Salus, ¿sí? Tiene ya el aspecto de una S, es decir, cambia en algo ya su trayectoria. Ahí ya estamos en riesgo de una oclusión venosa. ¿Y qué ocurre con una oclusión venosa? Sangrado, verdeado, ¿cierto? Pero en la primera también no puede haber hemorragia, sabiendo que igual está Claro. constriñendo el vaso, entonces se acumula más. Cualquier cruce arteriovenoso pone al paciente en riesgo de una oclusión venosa. Por eso les decía yo que la clase pasada nos servía como para comprender esta. Una oclusión venosa daba o por un trombo de sangre, o por un trombo de colesterol, o por una compresión, un cruce arteriovenoso positivo. Entonces, esto es un factor de riesgo inminente para una oclusión. Listo. El signo de Bonnet es que ya hay oclusión. En el signo de Bonnet la compresión es tan marcada que ya hay sangrado, ya hubo oclusión venosa, ¿sí? Y ya de ahí en adelante todo lo que ustedes ya saben. Donde hay una oclusión venosa, hay sangrado. Eso quiere decir que hay un microinfarto, ¿listo? O un infarto vascular. Donde hay sangrado hay edema, y ese sangrado luego va a cambiar su forma y se va a convertir en un exudado, que inicialmente será un exudado blando porque está en la superficie, pero entre más antiguo va bajando, va decantando y se va volviendo exudado duro. Ese es el ciclo, ¿sí? Si se deja mucho tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Esa zona se podría volver una zona isquémica con altísimo riesgo de formación de tejido neovascular. Entonces miren que es lo mismo que vimos la vez pasada, solo aquí estamos viendo que en la hipertensiva la particularidad es que hay cambios vasculares. ¿Listo? Y mírenlo acá. Si tengo cambios vasculares, tengo unas paredes que ya por la arterioesclerosis empieza a pasar la sangre mucho más rápido por allí, empiezan a lesionarse las paredes y los vasos se tienden a volverse permeables. Eso significa que en la zona circundante va a empezar a ocurrir edema. Entonces, hace mucho tiempo a alguien se le ocurrió decir que estos espacios en donde la vena o la arteria de repente como que se estrechaban, se adelgazaban, decían que era que en la hipertensiva ocurría un espasmo arteriolar.
y así se quedó, como espasmo arteriolar. Pero resulta que descubrieron que no era que la vena o la arteria se estrecharan y se espasmaran, o sea, se constriñeran tanto, no. Lo que ocurría ahí es que como conocemos en dónde está la arteria y la vena, cuando hay edema, el edema oculta parte de las paredes vasculares y parece que está estrecho, pero realmente lo que está pasando ahí es que esa zona tumefacta de los axones la está ocultando. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. Entonces no es cambio vascular, es un edema que está ocultando el vaso, aunque todavía se sigue llamando espasmo arteriolar. ¿Sí? Violeta, por favor. Sí, Violeta. Listo. ¿Cómo Sí. diferencia uno que es un edema que está tapando el vaso a un cambio vascular? ¿Por qué no crece? Porque puede observarse la zona como con esos brillos irregulares, como lo que estaban observando ahorita en la otra imagen. Unos pequeños tiros. Se ve como la retina como blancuzca, ¿sí? Eso blanco que se ve no es brillante, es un blanco diferente, no es el brillo bonito del reflejo, sino es un blanco como opaco, ¿sí? Y es que se ve la zona, o sea, por ejemplo aquí estamos alrededor de la papila y el borde, entre otras, no está como tan definido. Es decir, sí veo cambios en donde podría evidenciar que hay un edema, ¿cierto? Y porque no está identificado que los vasos se constriñan de esa manera. O sea, sí hay constricción, pero no a ese nivel de adelgazamiento. Entonces, fuera de eso, porque la zona blanquecina, ¿sí? Está como localizada justo en la zona donde aparentemente está el espasmo. Que eso creería yo que es un poquitico más difícil diferenciarla con esto, que es el envainamiento vascular, ¿sí? Entonces en el primero, que es el espasmo arteriolar, realmente es que el vaso está ocultándose en el edema. Pero en este caso, el envainamiento vascular, ese sí es una formación de membranas alrededor de las paredes de los vasos. ¿Qué? Así, se la puerta. Hay que echar Horrible, aceite. Suena el tipán. Y sigamos pensando en el traumatismo que ocurre con la hipertensión. Unos vasos estrechos, ¿sí? Duros, es decir, que no hacen esto del bombeo normal de la sangre, sino que ya está endurecido. Una sangre que viaja la misma sangre a la misma velocidad, pero por un espacio mucho más estrecho. Terminan lesionándose las paredes de los vasos y tenemos un sistema de defensa. Entonces, ¿qué es lo siguiente que ocurre? Vienen entonces el tejido glial a revestir el vaso para protegerlo, es decir, es un vaso que está a riesgo de reventarse, de rasgarse, de romperse, y el tejido glial viene y recubre esa zona del vaso. Entonces, por eso se llama envainamiento vascular. Creo que ese es más difícil de reconocerlo con este, porque sería para mí muy difícil saber si esto es un espasmo o un envainamiento. Toca volvernos muy agudos con esas observaciones y tratar de reconocer si se trata de un edema o si se trata de un tejido. ¿Listo? ¿Volverse qué? Ya sabéis. Eso ya es avaricia, no, eso hay que hacerlo. Listo. Seguimos pensando en una sangre que viaja a una velocidad significativa por unos vasos con una luz mucho más estrecha, y esos vasos se empiezan a debilitar, esas paredes vasculares se empiezan a debilitar, y lo siguiente entonces que ocurrirá serán microaneurismas. Los microaneurismas, que son como hernias, dilataciones localizadas de los vasos, ¿sí? Entonces es muy típico encontrar microaneurismas. ¿Recuerdan el shunt? Hace 8 días que vimos shunt óptico ciliar. El shunt óptico ciliar era
que salía por el nervio óptico y provenía de las arterias ciliares. ¿Listo? Aquí también pueden ocurrir shunt, entonces el término shunt es como cortocircuito, ¿sí? Como una conexión anómala, como una conexión de esas que hace la mamá en la casa para poder sacar la extensión para la cocina, para el equipo, para todas partes, ¿sí? Eso es un shunt, y en este caso es un shunt arteriovenoso. ¿Qué está ocurriendo allí? Una conexión anómala entre los capilares venosos y arteriales, ¿sí? Difícil, muy difícil de reconocer. Miren, acá hay uno. Es bien difícil de reconocer. Si lo ven, como que un capilar de repente tiene como una cosa ahí rara al lado, como una conexión diferente. Vamos a poner entonces otro cambio y serían los microaneurismas. Listo. Tenemos un problema, y es que en los pacientes hipertensos existe la posibilidad de que ocurran infartos, o sea, sangrados, ¿cierto? Pero también existen los microaneurismas, y entonces hay que, si hay hemorragias en punto, que son sangrados como un círculo, un puntico de sangre, ¿cómo hago yo para reconocer entre si es una hemorragia en punto, porque puede ser, o si es un microaneurisma? Entonces, lo que les recomiendo es que esto se identifique a través de la angiografía. Si a ustedes les llega una retina con múltiples puntos rojos, es muy difícil que se atrevan a decir solo son hemorragias en puntos o solo son microaneurismas. Yo prefiero decir puntos asociados a microaneurismas o a microhemorragias, ¿sí? Porque estoy diciendo, pueden estar las dos juntas, pueden ser unas, pueden ser las otras, pero no me atrevo a decirlo hasta no tener un examen diagnóstico. ¿Cuál es? En la angiografía ustedes ya saben que se aplica un medio de contraste, ese medio de contraste viaja por las paredes de los vasos y se ve a través de una serie de filtros hiperfluorescente. No hiperreflejante, porque hiperreflejante es en la tomografía, por luz refleja. En cambio en este caso es porque se aplica fluoresceína, entonces fluorece los vasos. El término aquí sería hiperfluorescente o hipofluorescente. ¿Cuáles son los microaneurismas y cuáles son las hemorragias en punto? En esas hemorragias. Perfecto, entonces los blancos son los microaneurismas y los negros son las hemorragias, ¿listo? Seguramente estos puntos oscuros, que son las hemorragias, si se deba pasar un buen tiempo después de aplicar medio de contraste, vamos a encontrar que en esas zonas empieza a haber filtración de líquido. Es decir, no es que nunca llegue fluoresceína ya, es que llega primero a los microaneurismas y tiene esta respuesta. Es que cuando pasa el medio de contraste llena primero el microaneurisma y luego cuando esto empieza a filtrar líquido ya empieza a ocupar la fluoresceína de las hemorragias. Listo. Pero entonces ahí tendremos microaneurismas y hemorragias en punto, ¿sí? Uno es un cambio vascular y el otro es consecuencia de un microinfarto. Cambio vascular, microaneurisma, y consecuencia de un infarto son las hemorragias en punto. Ya saben que donde hay hemorragias ya es una zona que en teoría tiene edema retinal. Entre otras, nosotros no hemos hablado de los tipos de edema, ¿cierto que no? No. Ok. Es muy fácil. El edema, los edemas que existen en retina pueden ser edema focal o edema difuso o quístico. El edema focal generalmente se da entre el EPR y la retina neurosensorial, en donde solo es un puntico que está drenando líquido, edema focal. Se ve la retina neurosensorial, se ve el EPR y todo esto es líquido. Pero se llama focal porque solo es un punto el que está permitiendo filtración de líquido, por tanto es solamente un área llena de líquido. El edema quístico
se ve la retina, se ve el EPR y se ven espacios múltiples llenos de líquido, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería el examen ideal para yo definir si el edema es focal o difuso? ¿Sí? En el OCT voy a ver o la zona, única zona llena de líquido o múltiples espacios quísticos, ¿sí? Entonces yo puedo declarar de ahora en adelante, entonces ya yo voy a decir que el edema es focal o edema quístico o difuso, ¿sí? Quístico o difuso. Quístico o difuso. Quístico es porque tiene como varias bolsitas. O difuso, pues porque, ¿qué significa difuso? Que son varias zonas de filtración de líquido. ¿Listo? La angiografía también es un test gold estándar para evaluar el edema. Sin embargo, pues otra vez, si yo con la angiografía aplico medio de contraste, someto al paciente a un riesgo de un choque anafiláctico por una reacción alérgica, pues prefiero la tomografía, que no hay que hacer nada, pero ahí yo ya veo líquido, la presencia de líquido, entonces mejor la tomografía, pero sí se puede hacer con el de retina. Entre otras, bueno, iba a eso. Si tengo un paciente con estos cambios vasculares, ¿qué es lo que más fácil espero encontrar? ¿Un edema focal o un edema quístico? Definitivamente un edema quístico. ¿Por qué? Porque son muchas zonas que están liberando líquido. No es un puntico nomás, no es una sola zona, son muchas zonas de líquido. Entonces, generalmente, esos procesos inflamatorios vasculares van a generar edemas quísticos. Listo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Listo. Perdón. Entonces, hasta acá estamos describiendo que los signos clínicos de la hipertensiva son vasculares. Arteriosclerosis, vasoconstricción, tortuosidad, cruces arteriovenosos, espasmo arteriolar, envainamiento vascular y microaneurismas. Todo es en los vasos. Por tanto, eso que está pasando allí trae como consecuencias lesiones extravasculares, que ustedes ya se las saben, ¿sí? Hemorragias intrarretinales, edemas, depósitos lipídicos, que son los famosos exudados, y en el caso de la hipertensiva ocurre una cosa muy curiosa, y es que pasa la estrella macular. Ya ustedes han tenido acercamiento a esas imágenes, y la estrella macular es básicamente que los infartos que ocasionan exudación, esa exudación toma la dirección de los axones y en el área macular tiene una forma estrellada. Así que por eso es que se forma la estrella macular. Entonces miren que podríamos declarar acá que todo esto finaliza en hemorragias intrarretinales edema y exudación. Ya vemos que dura o blanda dependiendo pues de la antigüedad, ¿cierto? Listo. La exudación aquí lo voy a poner por acá en un rinconcito. En el caso de la hipertensiva lo vamos a llamar estrella macular. Listo. Hasta ahí vamos con la hipertensiva, ¿cierto? Entonces, una condición maligna sería la existencia de la estrella macular. Esa es una foto pues del libro perfecta con estrella macular, pero esta exudación también se puede llamar estrella macular, pues porque está en el área macular y es exudación. Difícil de diagnosticar o de hacer diagnóstico diferencial con una degeneración macular asociada a la edad, ¿la recuerdan? ¿Qué es lo que va a pasar? Que en la degeneración macular asociada a la edad podría ocurrir membrana neovascular, que ustedes ya saben muy bien la membrana neovascular que es, pero los sangrados serían muy cercanos a la zona macular porque son las zonas donde hay ruptura, ¿cierto? En este caso, mire que
los sangrados están más dispersos en las paredes vasculares. Pero además de eso, hay cambios vasculares. Prohibido de ahora en adelante salir y moverse de esas sillas. Pero no en todas veas. También. Eso es muy difícil uno no mover. Sin perrear en las sillas, por favor, quédense quietos. Sí, vaya para allá. Listo, chicos. Entonces miren que aquí la diferencia sería que cuando es una degeneración macular asociada a la edad, el cambio solo sería macular. Mientras que en este caso tenemos muy evidente cambios vasculares. ¿Sí? Milena la va a cambiar. O sea, que la profe. Se dice que es fase maligna porque no solo la estrella macular, sino que siempre viene este cuadro asociado a un edema de Papin. ¿Sí? Entonces eso es lo que eso llaman una neuropatía óptica isquémica, es decir, un proceso inflamatorio en el nervio óptico con edema, y el término isquémico hace referencia a que ahí están ocurriendo varios infartos. ¿Listo? ¿Alguna vez escuché a un oftalmólogo decir que no había una cosa más absurda que la clasificación de la retinopatía hipertensiva? Y yo estoy de acuerdo. Porque ustedes ya vieron patología de segmento anterior, ustedes vieron queratocono, por ejemplo. Sí. Y vieron queratocono. Sí. Y vieron que existen unas clasificaciones de queratocono. Pero es tan bonita la clasificación del queratocono que les permite a ustedes definir que en estadio 1 permite definir que en estadio 1 los cambios en la queratometría son mínimos, que ese paciente todavía se puede corregir con gafas y su agudeza visual alcanza a ser buena. En el 3 ya hay unas queratometrías muy diferentes, ya las gafas no funcionan y existe la probabilidad de que el paciente empiece a someterse a una intervención quirúrgica, crosslinking, implante de anillos intrasemales. Y en el estadio 4 ya se habla de que hay un cambio estructural significativo en donde hay cambios corneales, ¿cierto? El anillo de Kaiser-Fleischer, estoy hablando de términos que ustedes conocen, ¿cierto? Los hidrops y todo lo demás. Es decir, cuando ya la estructura cambia, ya se sabe que el manejo que se da en una queratocono grado 4 es trasplante corneal, ¿cierto? Entonces, la clasificación del queratocono es útil para definir conducta. Vamos a mirar si ocurre lo mismo con la hipertensiva. Hay muchas, están descritas más o menos 40 clasificaciones, o sea, son una cantidad de oftalmólogos desocupados que hicieron copia y pegue. ¿Por qué vamos a decir que copia y pegue? Porque se van a dar cuenta que la clasificación es muy similar en todas, es decir, no hay variaciones. Este señor que se llama Wagner Barker, que fue uno de los primeros que hizo la clasificación, dice: hipertensión benigna, la clasifica en el grupo 1 y dice discreta esclerosis de los vasos, o sea, no hay nada más, no hay cruces arteriovenosos. Entonces, ¿yo cómo hago para reconocer una discreta esclerosis y lo demás? Muy difícil, es decir, básicamente el fondo de ojo estaría sano. Listo. En el grupo 2, esclerosis marcada, esclerosis moderada, ya hay reflejo marcado, o sea, ya está el hilo de cobre o hilo de plata, cruces arteriovenosos patológicos, es decir, pasamos de un normal a ya unos cambios vasculares, ¿cierto? Grupo 3, angioespástica moderada. Todo esto más cambios extravasculares, o sea, estos. Edema de retina, exudados, microneurismas, microhemorragias y estrella macular. Pero es que si a mí ya me llevan a una estrella macular, ya me están diciendo que estamos cercano a la maligna. Lo único que hace la maligna es que le agrega todo lo anterior más edema de disco. Entonces, básicamente, si a un oftalmólogo le llega una hipertensiva, ¿cuándo podría tratarla? Cuando yo hablo de tratarla, hablo de lo que ustedes ya más o menos conocen: vitrectomías, terapias antiangiogénicas, fotocoagulación con láser. ¿Cuándo entonces el oftalmólogo decide tratar? Unos que después de la 2, otros que después de la 3. Ah, es que en la 2, no, todavía no, pues porque sí hay unos cambios, pero pues no hay todavía cambios extravasculares. Ok, en la 3, sí, porque ya hay edema, ya hay exudación, hemorragias y estrella macular. Yo eso lo podría trabajar con ¿qué? ¿Qué se les ocurre? Con láser, microneurismas, para sellar y que no sangren, ¿cierto?
Y lo demás podría ser con terapia antiangiogénica. Perfecto. Listo, entonces hay más manejo. Acá ya sería puro láser. ¿Por qué? Porque como ya hay edema de disco, ya hay altísimo riesgo de isquemia y por tanto aparición de tejido neovascular, ¿cierto? No, una pregunta. En el video que se nos envió al correo, que sacan como eso Eso es una hemorragia vítrea. ¿Vieron la cirugía? Es una hemorragia vítrea. ¿Qué estaban haciendo? Vitrectomía y estaban aspirando la sangre. ¿Y luego qué tenían que hacer? Láser para sellar el punto de sangrado, ¿sí? O sea, es una cirugía divina porque además de eso el tejido es muy, muy pequeño, muy delicado. Exacto, eso implica pues precisión y a veces hay unos oftalmólogos con unos dedos que parecen de constructor y uno no se imagina cómo hacen para pasar. Yo le miro al oftalmólogo los dedos y yo no me quiero pelear con usted, qué miedo. ¿Quién? ¿Javier Bernal? El retinólogo de Armenia, sí. Pues papacito no, muy bueno. Una pregunta. Es tan inteligente. ¿Y eso lo hace papacito? Sí. Oh, bueno, sí, es verdad. Cuando usted hablaba en la anterior clase de extracción de membrana, ¿solamente se refiere como a la extracción de la sangre? No. ¿O a qué En el más? caso de la vitrectomía, con sangre solamente es vitrectomía más endolasa, ¿cierto? Ya cuando hay fibrosis, cuando de pronto esa sangre se quedó mucho tiempo y empezó a generarse una fibrosis, es decir, una tracción vitreoretiniana, ahí sí hay que hacer extracción de membrana. O cuando hay una membrana hiperretiniana, esa que se aloja en la superficie interna de la retina, que tienen que pelarla, sacarla y se llama pelamiento de membrana. Sacan la membrana y dejan otra vez la superficie interna libre. Pero en solo la hemorragia, los que vieron el video, no sé si lo vieron todos, pero los que vieron el video vieron que fue un procedimiento en donde sacan primero el sangrado, identifican dónde está el punto de sangrado, ¡pum!, endoláser, que es el mismo fotocoagulación láser, pero con láser metido allá en el vítreo. Y al último sí Hacen los punticos de láser, se llama y listo, ¿sí? Previo a eso que tuvieron que haber hecho una ecografía para saber si detrás no solo estaba sangrando, sino que de pronto había un desprendimiento de retina, porque entonces ahí cambiaría el procedimiento. Sería aspiración del vítreo, más endoláser, más sellado de retina, que es la famosa retinopexia, ¿sí? Listo. Ok, entonces aquí vimos pues una clasificación, pero miren esta otra, de 1995. Este fue más simple y dice que la hipertensiva solo está en grado 1 y grado 2. Es decir, que en el grado 1 hay estrechamiento, tortuosidad generalizados y construcciones focales. Algo parecido a la benigna en el primer clasificación. Y en el grado 2 metió todo empaquetado, ¿sí? Hemorragias, exudados, edema de disco, y entonces ya aquí dice que no tratados la mayoría y pone una crucecita. Es decir, que hay probabilidades de que esto te implique pues un riesgo inminente de la vida del paciente. Ojo, chicos, es que cuando yo estoy hablando de hipertensiva, no es que esos infartos estén solo ocurriendo en retina. Imagínense el cerebro lleno de capilares, imagínense los riñones, es decir, eso que ustedes ven en retina, imagínenselo en cerebro, en riñones, es decir, por eso es que habla de un riesgo inminente de la vida del paciente. Es el paciente que dice, no, hace 3 años sufrí una parálisis del tercer par craneal porque me dio una ACV. El paciente que tiene cambios vasculares. Listo. Miren esta otra clasificación. La declara como ausente, discreta, moderada y maligna. Muy similar a la primera, donde discreta es que apenas se ven algunos cambios vasculares. Este sí los pone un poquitico hasta el hilo de cobre. En la moderada ya empiezan a aparecer hemorragias y microaneurismas y edema y todo lo demás. Y en la maligna ya siempre declaran que la maligna es cuando hay estrella macular y edema de disco, es decir, cuando ya hay severidad de la lesión. Esto sería como un resumen de lo que acabamos de ver allá, ¿sí? Entonces, en conclusión, la retinopatía hipertensiva es cambios vasculares principalmente, y los extravasculares que se presentan son consecuencia de esos, de los vasculares, pero lo que tenemos que tener claro es que los cambios son vasculares, ¿sí? Optómetras, ¿en qué intervenimos allí? Primero en el diagnóstico. Les puede pasar que llega el paciente con diagnóstico de hipertensión confirmado, toma el medicamento para la hipertensión y usted observa retina con cambios vasculares, remita. Y de paso, eduque, porque nosotros somos educadores también, es decir, trabajamos mucho la medicina preventiva, esa que tanto Pedro habla.
¿sí? Tenemos que prevenir, es decir, si el paciente es hipertenso y además de eso fumador, la crucecita, que es la bendición, ¿sí? Mentiras, básicamente es educarlos con respecto al consumo del tabaco, la alimentación, el ejercicio, ¿sí? Que son factores que favorecen a que esa arteriosclerosis no se dé tan marcada y no ocurran estos cambios tan rápido, ¿sí? Pero también estamos en ese grupo de pacientes que son el campesino o el señor que nunca va al médico y lo trajo la mamá, la esposa obligado porque ya no está viendo, de ser que lo más trajo para que viera unas gafas solamente para presbitas y de repente usted en esa consulta, en el fondo de ojo, identificó cambios vasculares, pero el señor ni sabía que tenía hipertensión. Y muy eventualmente va al médico general y cada vez que va por la mañana porque es rápido, porque tengo que trabajar y tengo que hacer muchas cosas y en la mañana le toman la presión y está normal. Pero usted observa cambios vasculares, entonces es su deber decirle al paciente que acuda donde el médico general y escríbalo. Se remite posibilidad de Holter debido a cambios vasculares en retina. Ahí usted que está casi que está diagnosticando la hipertensión. Le toca es como en esa lucha, en esa batalla con el médico general, pero usted lo puede hacer. Si usted ve cambios allí, seguramente el paciente tiene una hipertensión hace mucho tiempo, pero no ha sido identificada. Entonces, por eso está nuestro trabajo. Y ya una vez el paciente, ojalá nunca nos pasara, pero lamentablemente ocurre, ya tiene cambios vasculares tan significativos que llegue a la maligna, pues ahí pasamos a la fase de rehabilitación. Es dejar tratar pacientes de baja visión o con ceguera. Tenemos más probabilidades de baja visión que con ceguera, pero igual estamos en esa línea de tratamiento. ¿Cómo se sienten? ¿Se quieren tomar alguito? Sí, 10 minuticos y regresan por... Hágale pues.